Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios nuevamente y con el favor del Señor entraremos en esta parte de nuestro culto. Como ya lo dijimos hace un momento, pues felicitaciones a todas las madres. Maravilloso es el papel de la madre. Si no fuera por ellas no estaríamos aquí. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo gracias también a una mujer, tuvo su mamá, su papá. Y realmente la maternidad es un don de Dios. Sin embargo, lo que quiero mencionar esta mañana con la ayuda del Señor es que los privilegios divinos exigen grandes responsabilidades. Y una de ellas es la educación de los hijos. Entonces yo quisiera hablar un poco sobre la educación y la responsabilidad que tienen ambos, padre y madre, pero la madre muy especialmente. Y lo digo es por el hecho de que generalmente el que trabaja es el padre y la madre está más tiempo en el hogar o más cerca de sus hijos todo el tiempo, aunque pues ahora pues hay mamás que también trabajan y bueno, eso tiene otras dificultades y debates. Pero lo que quiero decir es que las madres a veces que no trabajan y que están en el hogar, o que aunque trabajan, tienen esa responsabilidad, tienen una oportunidad única de la educación de sus hijos. Una oportunidad de dar una educación primero para el desarrollo de la responsabilidad. Yo quiero nombrar solamente aquí 3 cosas porque es que este tema es muy amplio. Cuando uno habla de la educación de los hijos y de la familia, pues eso tiene muchas aristas. Hay muchas cosas de qué hablar, pero voy a hablar sobre 3 aspectos principales. Uno, esa bendición de Dios de dar una educación para el desarrollo de la responsabilidad. Necesitamos tener hijos responsables. Y eso implica no solamente enseñar a los hijos, sino también corregir, que es uno de los elementos de la enseñanza. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a corregir con amor. Creo que es un defecto y es algo malo ser permisivo con los hijos. Yo he escuchado muchas críticas últimamente sobre la educación moderna que es demasiado permisiva. Si bien hubo una época donde era demasiado estricta, ahora fue al otro lado, demasiados permisivos. Y a veces se ha dicho que es porque hay padres que son tímidos, que no quieren el conflicto, que quieren complacer a los hijos en todo y que no quieren obligar a los hijos a que asuman la responsabilidad de sus actos, de lo que hacen. Sin embargo, muchos consejeros de familia están de acuerdo en que los niños se sienten seguros cuando tienen padres que les ofrecen dirección, consejo, corrección, enseñanza. No padres que les alcahuetean todo, sino aquellos que verdaderamente les enseñan la responsabilidad. Y la Biblia está llena de ejemplos. Un ejemplo de esa permisividad tal vez lo tenemos en un relato clásico del Antiguo Testamento que está en Primera de Samuel, y es el caso del sacerdote Elí y sus hijos. Muchos tal vez hemos leído muchas veces eso, han escuchado predicaciones, no voy a predicar exactamente sobre eso, pero sí quiero es que pensemos en lo que pasó ahí. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Los que han leído la vida del sacerdote Elí, a quien le fue entregado Samuel
por su mamá, siendo muy infante. Y entonces dice aquí lo siguiente, dice 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Una cosa curiosa, los hijos de un sacerdote no conocían a Dios. Eso ya indica una gran irresponsabilidad de parte del algo falló en él. Y eran hombres impíos, dice la Escritura. Él nunca parece que se preocupó por instruir a sus hijos en el temor de Dios. Todo un sacerdote. Por eso, uno de los reclamos que Dios le hizo más tarde a Elí fue el siguiente: ¿por qué él no había honrado a Dios antes que a sus hijos? Vamos a saltar al versículo 29. Ahora el versículo 29, de donde estamos, 1 Samuel 2. En el versículo 29, cuando ya el Señor lo llama a cuentas y lo exhorta, dice lo siguiente, dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios? Hollado es pisoteado, despreciado. Y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Porque los hijos estaban cometiendo unas atrocidades allí con las ofrendas de los sacrificios, con la carne de los sacrificios. Habían montado ahí una mafia de ladrones y de cosas de esas por el estilo, y otros pecados. Entonces lo que le dijo el Señor al sacerdote fue: uno no puede darle a los hijos el lugar que le corresponde a Dios. Cada quien en su lugar. Y el juicio de Dios vino sobre este sacerdote Elí por eso, por ser permisivo con sus hijos. Y el Señor lo declaró de esa manera, porque ahí en 1 Samuel, en el capítulo 3, en el versículo 12, capítulo siguiente, ya cuando el Señor confirma a Samuel, dice en el versículo 12: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea que el hijo de uno de esos sacerdotes que los hijos pecaban y cometían cosas, y él: ay, mis chinitos, mis muchachitos, no hagan eso, no. Una actitud demasiado sensiblera y demasiado errónea, y se ganó el juicio de Dios, porque sus hijos fueron impíos. Todo un sacerdote. Es para que pensemos en eso. Sin embargo, lo que estamos diciendo es que la madre, ambos, el padre y la madre, pero de pronto la madre tiene una gran bendición de dar una educación para el desarrollo de la responsabilidad, para que sus hijos sean responsables en la vida. Segundo aspecto, tiene la bendición también de dar una educación desprovista de materialismo. ¿Eso qué significa? Empecemos diciendo lo siguiente: este es un país pobre, Colombia es un país pobre, con una gran desigualdad socioeconómica. Algunos datos nos dicen que en Colombia hay entre 46 millones, de 46 a 50 millones de habitantes, pero solo el 0.6% de la población tiene la mayor parte del capital económico.
Alguien dijo que por ahí unas 280.000 personas son las únicas que disfrutan de ese capital del país. Y solamente hay 38.000 personas que se consideran ricos, verdaderamente ricos en el país. De esos, digamos, casi 50 millones de habitantes. Es una realidad. Y eso lo que nos dice es que para nosotros salir adelante cuesta trabajo, disciplina, sobriedad, cuesta ahorro. Y eso hay que tenerlo en cuenta en la educación. Aquí en la iglesia nosotros no enseñamos la doctrina de la prosperidad, que dice que Dios es una especie de mago o de mandadero suyo y que usted lo único que tiene que hacer es pedirle y Dios inmediatamente está obligado a concederle sus caprichos. Y todas estas iglesias que están enseñando una cantidad de herejías, diciéndole a los feligreses que la pobreza es del diablo, que Dios quiere que usted sea rico y que tenga muchas cosas. Y ahí tenemos entonces ese problema doctrinal en muchas iglesias. Pero no es cierto. Hay una realidad en la cual nosotros estamos, que nos afecta a inconversos y a creyentes también. Aquí en la iglesia, por ejemplo, nadie es rico. Yo no conozco aquí que alguien sea rico. Y estaba leyendo unas estadísticas sobre este asunto y se decía que para llamar a alguien rico tiene que tener de $1.000 millones en adelante. Pero nadie es rico. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, nosotros somos de clase media baja. El país lo han estratificado entre clase baja, clase media y clase alta. La clase alta son unos poquitos que concentran la riqueza. La clase media está dividida en unos más ricos, los de arriba, otros en la mitad y otros abajo. Yo creo que nosotros estamos abajo, en la clase media. Así que nosotros los pobres tenemos que hacernos a punta de esfuerzo, trabajo, estudio, disciplina. Eso es lo que nos toca. Usted como mamá debe enseñarle a su hijo que las cosas cuestan y que usted no le puede dar todo. Por eso escuchaba yo que un pastor le decía, predicando, le decía a los muchachos, le decía, recuerde mi hijo que su papá no es una billetera. Entonces nosotros no podemos educar a nuestros hijos en el materialismo. Tampoco podemos enseñar a nuestros hijos a ser arribistas. ¿Qué es una arribista? Una arribista es una persona que se cree más de lo que es y quiere demostrarle a los demás ciertas cosas que no son reales en su vida. Aparentan tener a veces lo que no les pertenece. Los arribistas aparentan, pero como dijo alguien, tienen la nevera vacía. Andan de paseo en paseo, le venden a los demás el cuento que ellos son muy felices y que tienen una vida de clase que no es cierta. Son personas que viven endeudadas para mantener un estatus social. Entonces, les gusta el buen vestir, les gustan los buenos restaurantes, los viajes y demás cosas, pero llenos de deudas. Así que los arribistas terminan siendo codiciosos, porque piensan que teniendo esto y aquello otro van a ser los más felices del mundo. Miren su felicidad en términos de las posesiones materiales.
Les gusta despertar la envidia en el vecindario a los arribistas o entre la familia. Entonces quieren tener la mejor casa, el mejor carro, los mejores vestidos, los mejores colegios, y todo eso infla su ego y muchas veces sin poder. Y si no logran eso, se deprimen. Entonces se ponen de mal genio contra la vida y contra el mundo y contra todo. Ahora, yo no estoy diciendo que algunos de esos bienes son malos en sí mismos, pero cuando nosotros empezamos a llenarnos de codicia por tener más y más, eso ya es materialismo. Y es por eso que nuestro Señor, hablando a los ricos, porque cuando el Señor estuvo en este mundo habían ricos y pobres y clase media también. Entonces, hablándole a los ricos, el Señor les dice a los ricos que tengan cuidado con volverse materialistas. En 1 Timoteo 6:17, 1 Timoteo 6:17, 1 Timoteo 6:17, mire la exhortación de la palabra a la gente que tiene dinero, a los ricos. Dice así: a los ricos de este siglo o de este mundo, manda que no sean altivos, o sea, que no sean arrogantes, orgullosos, altaneros por la plata que tienen, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es decir, que no tienen que tener puesto su corazón en lo material. No deben poner su esperanza en esas cosas, porque las cosas pueden llegar a ser nuestro Dios. Ahora, ¿cómo saber que nos estamos volviendo materialistas y codiciosos? ¿Cómo saberlo? Una manera de saber si uno se está volviendo arribista y codicioso y todas estas cosas es hacernos un análisis sobre hacia dónde estamos dirigiendo nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro esfuerzo. ¿Qué es lo que más nos interesa en este mundo? ¿Nos interesa más Dios y su obra o nos interesa nosotros y la acumulación y disfrute de los bienes y de las cosas de este mundo? ¿Dónde es que yo tengo el corazón? ¿En la plata o realmente en el amor a mi Señor y Salvador, que me ha salvado, que ha tenido misericordia de mí? ¿En qué estoy enfocando todos mis esfuerzos? Si nosotros hemos entendido bien la Biblia y queremos obedecer a Dios, nosotros tenemos que entender que tenemos que practicar la templanza. ¿Qué es la templanza? Es ser parcos, ser moderados en la comida, bebida, vestido, en las cosas de este mundo. Tenemos que ser moderados. El cristiano tiene que ser moderado económicamente y prudente en el uso de las cosas. Por eso uno de los proverbios, que es el Proverbio 30, versículo 8, Proverbio 38, y sabemos que Proverbios es sabiduría para la vida, para vivir. Aquí en el Proverbio 38 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, le pide a Dios. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario.
no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Porque es que hay una tentación en la plata. Y es que uno ponga sus esperanzas en la plata y empieza a olvidarse de Dios. O que siendo pobre hurte, o se vuelva un ladrón y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, no me des pobreza ni riqueza. Ya tiene su casa, ya tiene su carro, ya tiene sus cosas básicas para vivir dignamente, tranquilo ahí. Ojo con la codicia. Y entonces, naturalmente que teniendo en cuenta eso que acabamos de decir, pues la madre y el padre tienen que ser buen ejemplo de estas cosas. Si el niño está viendo que todo lo que ofrecen en la televisión, su mamá corre a comprarlo, muchas veces sin necesitarlo o endeudándose, pues está enseñando al niño a ser codicioso. O como dicen algunos, hay padres que todo se lo dan. Entonces lo llenan de cosas y regalos que muchas veces terminan en la basura. Pero el niño se está levantando adicto al consumo, adicto al materialismo y al amor por las cosas y no al amor a Dios. Y ese buen ejemplo tiene que ver entonces con enseñar la frugalidad. Es algo que debe enseñar usted como madre, la frugalidad. Y eso en 1 de Timoteo 6:6 tenemos una indicación. 1 de Timoteo 6:6. ¿Qué decía el apóstol Pablo sobre este asunto? De ser uno equilibrado, moderado, para no caer en la codicia y en esas cosas. Decía él, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Es una bendición tener uno la vivienda propia y tener uno las cosas básicas para vivir dignamente, pero si uno no está conforme con nada, ahí hay peligro. 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, en la congregación habían algunos que habían caído en esa celada y habían terminado muy mal. Entonces, nosotros únicamente podemos adueñarnos de las cosas en el tiempo de nuestra vida aquí y luego tenemos que dejarlas. Aún así podemos perder todo lo que tenemos en un momento, en un incendio, en una inundación, en un terremoto, en una quiebra económica, etcétera, etcétera. Las riquezas son inciertas. Por eso el Proverbio 23:4-5, tiene otra enseñanza muy útil para nosotros. Proverbio 23, versículo 4 dice, la sabiduría de Dios dice, no te afanes por hacerte rico. No se afane por hacer plata. Usted necesita es lo que necesita. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Es decir, se pueden ir.
Se pueden ir de nuestras manos. Y un tercer y último punto, hermanos, sobre esto de la educación. Entonces, el primero es: eduquemos a nuestros hijos, y la mamá tiene una gran responsabilidad en la responsabilidad. Que se hagan responsables. Eduquémoslo no para el materialismo, sino a amar a Dios y a tener su corazón en el lugar que hay que tenerlo. Y puede también dar una educación en los valores y las buenas costumbres. Cada vez, todos los días escucho: no, es que estos jóvenes de ahora sí tenaz, es que la sociedad en que estamos ya no hay valores, ya no hay las buenas costumbres. Y todo eso es cierto, muchas cosas son ciertas. Entonces, los padres tienen la responsabilidad, la madre también, muy especialmente, de dar una educación en los valores y en las buenas costumbres. Una educación que es diferente al modelo de esta sociedad presente. Usted como madre tiene una valiosa oportunidad, por ejemplo, para dar una buena educación sexual a sus hijos. Yo creo que ya es tiempo, hermano, de que nosotros vayamos pensando en esto, no como en una época hace 50 años, hermano, que eso era pecado, ni siquiera mencionar que se hablara de algo que tuviera que ver con el sexo. Y es necesario que enseñen una educación sexual. Porque ahora mismo en los colegios se les está enseñando a los muchachos a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Se les está enseñando a usar el condón o el preservativo. Y se está enseñando una moral corrupta. No se está enseñando valores y buenas costumbres. Y sobre todo los adolescentes corren el peligro de caer en prácticas viciosas, ¿no? La masturbación, o este problema que tenemos ahora del género. Entonces son mañas aprendidas muchas veces con los amigos, y usted como madre tiene que estar atenta. Nuestro país va de mal en peor. Fíjese usted que desde la Constitución de 1991 se consagró un supuesto derecho llamado del libre desarrollo de la personalidad. ¿Y qué es eso? La Constitución consagró este derecho. Y es el derecho que tienen los drogadictos y los homosexuales para exigir respeto y reclamar sus derechos. Es decir, que de alguna manera están amparados por la ley. Y por eso ha habido un aumento de personas optando por el homosexualismo, ¿no? Y empezamos a ver ya cosas que uno nunca veía, ¿no? Dos mujeres de la mano en el centro comercial abrazándose y besándose, y dos hombres en el mismo plan, y todos los jóvenes y los niños viendo eso. Pero esos son asuntos sobre los cuales nosotros como padres no podemos transigir. Nosotros no podemos renunciar a nuestra responsabilidad de enseñar lo que la palabra de Dios manda. La palabra de Dios nos ilumina entonces para enseñarnos. La palabra de Dios nos ilumina para enseñarnos que la conducta homosexual es una aberración de la conducta humana. ¿Una aberración qué es? Una aberración es un acto, una conducta depravada, perversa. Es algo ilícito, algo que rompe con la moral y las buenas costumbres. Quieren que nosotros la convirtamos en una buena práctica, pero no lo vamos a hacer nunca.
porque Dios ha dicho que no es correcto. Yo he visto algunas entrevistas televisadas en donde algunas madres les han hecho entrevistas, algunas madres que tienen una hija lesbiana, por ejemplo, o que un hijo le salió de la noche a la mañana, resultó poniéndose un vestido y pestañas postizas y pintándose las mejillas y poniéndose una peluca. Y entonces dicen, no, que es que yo ahora soy travesti. Y he visto entrevistas a madres que dicen respaldar a su hijo o su hija por la conducta homosexual, dicen ellas, porque es que yo tengo un amor de madre. Pero hermano, mire, el homosexualismo es un pecado que lleva a la condenación eterna. Sin embargo, la maravilla de la gracia de Dios es tan grande que Él puede convertir a los homosexuales para que se arrepientan y vivan una vida pura y casta como quiere Dios. Y eso nosotros lo leemos en 1 Corintios 6:9. En 1 Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. Vea usted lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia, o sea, a nosotros. Y recordemos que esta carta a los Corintios se escribió a una ciudad muy corrupta, una ciudad donde el homosexualismo era normal, donde había mucha prostitución, la prostitución era sagrada. Yo podía ir a un templo de un dios pagano, ofrecer una ofrenda allá y tener relaciones sexuales con una sacerdotisa, o homosexuales con un sacerdote. Y por eso el Espíritu Santo quiso que allí se fundara una iglesia y se escribiera esta carta y se dijera esto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Dice, ¿no sabéis? Es una pregunta para la iglesia. ¿Ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, los que no viven como Dios quiere. No erréis o no se equivoquen, ni los fornicarios, las relaciones sexuales desordenadas, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, si no se arrepienten. Por eso el 11 dice, y esto erais algunos. O sea, ahí en la iglesia de Corinto parece que muchos habían estado en estos pecados, pero se habían arrepentido y Dios los había transformado y habían abandonado su vida corrupta. Por eso dice, esto erais algunos. Algunos de ustedes participaron de esos vicios y de esas prácticas aberrantes, pero menos mal que ahora, cuando se hicieron cristianos, entonces ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí la palabra de Dios dice que el homosexualismo, entre otros pecados, no es una enfermedad, ni es una deficiencia de hormonas masculinas por la cual nace con tendencias femeninas o viceversa, sino que es un pecado contra Dios y una conducta social aberrante. Entonces los padres y la madre, ¿qué tienen que hacer? Efesios 6:4. Efesios 6:4. En Efesios 6:4 el apóstol San Pablo entrega a padres y madres una exhortación aquí y dice, y vale la pena leer el 2 porque como que sale para el día de hoy, ¿no? Pues desde el 1 mejor.
Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La obediencia a los padres, el respeto. 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es una exhortación para ambos. Nuestra responsabilidad es criar a nuestros hijos en la disciplina, es decir, en la enseñanza, la corrección, la instrucción, y a veces el castigo también, moderadamente, claro. Para esto nosotros no podemos descuidar a nuestros hijos, es necesario compartir con ellos, conversar con ellos, orar con ellos, instruirlos en la palabra, preocuparnos no solo por su salud física, sino también por su salud espiritual. Y hay que cuidarnos siendo padres ejemplares, de manera que lo que nosotros decimos, ellos nos crean. No ser hipócritas para perder la autoridad. Y dice aquí que también no solo criarlos en la disciplina, sino también amonestándolos en el Señor. Amonestándolos. ¿Eso qué significa? Es decir, hablarle las cosas con amor y amabilidad, respetándolos como personas, pero sin dejar de disciplinarlos y exigirles. Y esa disciplina entonces debe ser una disciplina en el amor de Jesucristo, pero al fin y al cabo una disciplina. Como padres cristianos hacemos todo para la gloria de Dios, teniendo al Señor presente en todas las cosas. Y es nuestra tarea como padres trabajar en la evangelización de nuestros niños, para enseñarles a creer, amar y servir a nuestro Señor. ¿De qué sirve que usted al hijo lo mande al mejor colegio? ¿Sí? Le dé los mejores regalos en diciembre o cuando quiera. Y si usted ni siquiera es un padre ejemplar y no lo está educando verdaderamente en la palabra de Dios, sino que lo está enseñando en todas las costumbres y prácticas sociales malas de nuestro tiempo. Conclusión, hermanos, toda la perdición que vemos en los jóvenes hoy no tiene otra explicación que la pésima educación que han recibido en sus hogares. Y eso no lo digo yo, lo han dicho inclusive psicólogos y gente que estudia el comportamiento y la conducta. Igual las políticas de educación gubernamentales que están promoviendo la laxitud moral. Eso es una corrupción lo que está pasando en el país a nivel de la educación pública y de los programas de educación nacional. Usted tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos a ser moderados en el gasto, sencillos, no estar imitando a nadie en sus gustos, no estar compitiendo con nadie, ni con el primo, ni con el hijo del vecino, ni con el compañero de estudio, ni nada de esas cosas. Somos cristianos, por tanto nuestra enseñanza debe estar basada en la moral cristiana, es decir, en la ética de la palabra de Dios. Los 10 mandamientos, por ejemplo, son principios morales permanentes. Nosotros tenemos que practicar esos mandamientos, ¿no? Todo lo que está allí. Lo que usted como mamá enseñe se va a ver en sus hijos, en el colegio, con las amistades, con su manera de comportarse. Apreciada mamá, ¿se da cuenta de la responsabilidad inmensa que usted tiene? Es una tarea difícil, pero grata. Cuando usted cumple educando a sus hijos, la recompensa será grande en el futuro.
y ruega al Señor para que la haga una buena madre. Una madre, como lo hemos dicho, ¿no?, que imparte una educación para que contribuya al desarrollo de la responsabilidad en sus hijos. Una educación cristiana que no levanta hijos para la ambición y la codicia y todas estas cosas que estamos viendo hoy en día. Y una educación en los valores y las buenas costumbres. Ahora, sobre esto hay mucho que hablar, hermano. Pero yo he querido que miremos esos aspectos, porque uno puede estar equivocado en muchas cosas y no se ha dado cuenta. Y puede ser el momento de pedirle perdón a Dios y parar el asunto ahí y cambiar de actitud. Porque usted tiene una responsabilidad de conducir a su hijo por los senderos de Cristo, por los senderos de la palabra de Dios, no por lo que el mundo le dice, el mundo corrupto que está bajo condenación. Esa es su responsabilidad. ¿Lo va a hacer? Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos.